¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Charles Rebasa. Bien, en este video te voy a explicar o te voy a contar un poquito de la experiencia que he tenido con algunas personas o empresas que me llaman para poder realizar el famoso canje, ¿no? El famoso canje por ser influyente, tener seguidores y todas esas cosas, ya, porque de verdad que en algún momento te va a pasar a ti. Por ejemplo, yo tengo varias páginas en internet, ya sea servicios de estampado, diseño gráfico, vectores, diseños para estampar. Voy generando ingresos de esa manera en el internet, ¿ya? No solamente en el internet, también tengo mi taller de estampado, trabajo con merchandising, todo lo que puede hacer un diseñador freelance. Es que en los últimos meses yo he recibido bastantes llamadas, y llamadas de empresas, así como de personas que tienen seguidores en las redes sociales, buscan crear canje, tener un producto a cambio, ¿no? de publicidad. Entiendo esa parte, entiendo. Pero yo te voy a mencionar algunos casitos como para que tú puedas entender por qué hago este video, y de repente por ahí alguien que quiera hacer un canje con un emprendedor, no abuse del pedido. Que si bien es cierto realizar colaboraciones, hacer canje con personas que tienen bastantes seguidores es bueno, pero tampoco le vas a pedir mucho. O sea, si me vas a pedir algo que está fuera de mi alcance, por simplemente mostrarme una publicidad o mencionarme en tus redes sociales, como que no es tan atractivo, ¿no? Tienes que hacer, si vas a hacer un canje, hazlo atractivo, ¿no? O sea, que ofréceme algo que me pueda beneficiar. Te voy a contar la vez que me llamó una supuesta productora. Se comunica conmigo el celular, me dice: señor Charles Rebasa, le habla a la productora tal, estamos en una campaña, una producción, estamos grabando una película y necesitamos 500 polos. Hemos visto en sus redes sociales que usted hace el trabajo de estampado, quisiéramos saber si nos podría entregar un pedido de 500 polos con algodón pima, diferentes tallas, algodón negro, para, digamos, a mí me llaman un día martes y me dicen a más tardar el día viernes. Entonces, como todo emprendedor, tú agarras y te alegras, ¿no? Bueno, 500 polos con estampado, personalizado. El logo creo que tenía, no me dijo la cantidad de colores, pero era un tamaño grande. Cuando ustedes reciben una llamada y tienen un servicio, esperan un cliente, ¿ya? Un cliente, una oportunidad de trabajo. Entonces yo lo vi así, una oportunidad de trabajo. Dije, ya qué bien, son 500 polos, le voy a dar un buen precio como para poder competir con otras personas. Entonces le digo, 500 polos, diferentes tallas. Y cuando le iba a dar el precio me dice: pero somos una productora que estamos buscando una colaboración. O sea, tú quieres 500 polos estampado, algodón pima, el mejor material que hay para producir ropa, diferentes tallas, lo quieres en menos de 3 días o en 3 días los quieres, para que tú al final pongas mi marca al final de tu película. Con Beto Malpaso. Ahí está mi nombre, miren, Bart Simpson. Entonces lo que le dije fue así: no cuento con esa inversión, pero señor, bueno, piénselo. Me dijo, es una película que va a salir a nivel internacional, y tú sabes que las películas peruanas en el extranjero tienen buena acogida, tu nombre va a salir al final. Le dije, no cuento con esa cantidad. A ver, siendo sincero, ¿cuántos de ustedes, se acuerdan de quién? ¿De quién te podría decir? Del camarógrafo. Y salen los créditos, ¿no? ¿Alguien sabe el nombre de algún camarógrafo que salga en los créditos de las películas finales? Porque yo no me acuerdo. Yo he visto miles de películas y no me acuerdo el nombre del camarógrafo. Pero la cuestión es que le dije, no cuento con ese dinero, no cuento con esa inversión, y para mí no es negocio hacer un canje de esa manera. Ya me dijo, está bien, muchas gracias, buscaremos a otra persona que sí tenga la posibilidad. Por allá voy a hacer ese canje. ¿Quién se va a acordar? Son como 5.000, ponle 10 soles por polo, son como 5.000 soles de inversión. ¿Tú crees que yo voy a invertir 5? Mejor le pago 100 soles a Facebook para que promocione mis videos y voy a ser más famoso de esa manera. La última que me llamó fue una chica. Me llama y me dice,
¿Qué tal? Buenas tardes, señor Charles Rebasa, me pone todavía. Ay, yo pensé que me llamaba por el YouTube o por el Facebook, ¿no? O de algún lugar sabrá mi nombre. Bueno, así, ¿qué tal? Buenas tardes. Le saluda tal persona. Sí, ¿qué tal? ¿Usted hace estampado de polo? Claro, realizo estampado de polo. Sí, me dice, nosotros somos, necesitamos 100 polos. 100 polos estampados en algodón, 20 al 1. Lo necesitamos para pasado mañana, pero nos puede entregar, si nos puede entregar la mitad mañana, que sería el día siguiente, y la otra mitad el día viernes. O sea, lo querían rápido, ni siquiera dan tiempo. Como no me dice nada sobre el tema del canje, yo le digo, sí, sí puedo entregarlo, claro, porque pienso que va a pagar, ¿no? O sea, si va a pagar, yo al cliente lo recibo bonito, le digo que sí, sí puedo hacer ese trabajo, me amanezco, no hay ningún problema, con tal de cumplir. Que hay clientes que sí te contratan por el tema del apuro. A mí me ha llegado varios clientes así que me contrataban por el tema del apuro, que no tenían ya no podían conseguir otra persona que le estampe. Por favor, puedes estamparme este diseño. Y yo he accedido varias veces, he trabajado en mi taller de madrugada para poder realizar esos estampados, ¿no? Y también les he cobrado un buen precio, porque al final si ellos no tienen no han podido conseguir un estampador a tiempo, ese no es mi problema. Y para darle el trabajo de una forma exclusiva e inmediata, también tengo que cobrarle bien. Por esa parte yo no he tenido problemas, los clientes me han pagado. Entonces yo pensé que era un cliente así. Yo dije, ya es un cliente así, bueno, pues entonces hoy toca amanecida, voy a chambear, voy a hacer esto, son 100 polos, sí llego. Todavía me está dando mucho tiempo. La cuestión es que la chica me dice, entonces sí puede, señor Charles, vamos a poder contar con usted. Sí puedes contar conmigo, mándame el diseño, quiero saber cuántos colores tiene, qué tamaño tiene tu diseño para poder hacerte un presupuesto, más o menos un promedio de polos en lo que me estás pidiendo, te sale tanto. Y ella me dice, no, disculpe, usted no me ha entendido bien. Nosotros tenemos una cuenta en Instagram con 10.000 seguidores y a cambio por sus servicios que nos está brindando usted, le vamos a pagar con una historia en Instagram. Que no sabía cómo decirlo, oye, pero la cuestión es que le dije, señorita, mira, tú dices que tienes 10.000 seguidores en Instagram y pides 100 polos estampados para poder pagarme con una historia. ¿Yo qué voy a hacer con tu historia? No, señor, es que usted entiende que las redes sociales son poderosas, vas a tener más ingresos para tus clientes, nosotros te vamos a promocionar, tenemos 10.000 seguidores. A lo cual yo le digo, ¿has revisado mis redes? ¿Te has puesto o has visto al menos cuántos seguidores tengo en TikTok? ¿Cuántos seguidores tengo en YouTube? ¿Sabes más o menos mi forma de trabajar, como para que tú me vengas a ilusionar con tus 10.000 seguidores en Instagram? No, la verdad es que solamente hemos visto su cuenta de su página web y nos hemos contactado con usted. No, amiga, no tengo ese capital para poder invertir. Se despide así. Bueno, señor, muchas gracias, disculpe la molestia, estaremos en contacto con usted. Muchas gracias, vamos a seguir buscando quien pueda colaborar con nosotros. Ya que después de la llamada yo estaba así, que me reía. O sea, me vas a pedir a mí que yo te dé un canje con la cantidad de seguidores que tienes por una cochina historia. O sea, si yo me dedico a buscar productos gratis, al menos tengo que tener una cantidad de seguidores que me respalden, que puedan cumplir con la función de promocionar una marca, ¿no? Yo con la cantidad de seguidores que tengo nunca he llamado a nadie
no he molestado a nadie, no les he dicho, oye, me gusta tu producto, mira, yo tengo tantos seguidores, quisiera hacer un canje contigo, te voy a promocionar en mis páginas o en mis redes. Porque entiendo que la mayoría son emprendedores, están buscando cómo salir adelante. Y si alguna vez lo hiciera, que no hay nada de malo, o sea, tienes que ser consciente con lo que pides, ¿ya? ¿Por qué consciente con lo que pides? O sea, alguien te puede regalar, no sé, un producto, ¿ya? Digamos, yo tengo polos. Viene un influencer y me dice, ¿sabes qué? He visto tu polo que está bonito, oye, ¿me puedes pasar un par, 2, 3 polos estampados con tu marca? Y bueno, yo te regalo, te menciono en mis historias, puedo acceder. Pero si tú me vas a pedir 500 polos, 100 polos, encima me vas a apresurar y tienes pocos seguidores, qué poca vergüenza tienes, por mi madre, poca vergüenza. Bueno, después de haber pasado por todas estas cosas, de que me digan, no, que quiero un canje, yo he puesto en mis historias, yo no hago canje con nadie. A mí no me vengas a llamar, no me vengas a pedir que Charlie rebasa, que estamos haciendo una película y vamos a poner tu nombre, o busca canje por otro lado. Si yo quisiera publicidad, pago mi publicidad para mi página web, pago mi publicidad para mis redes sociales y poder ofrecer a grande escala mi contenido. ¿Qué voy a estar haciendo canje? No me conviene. Y si me convendría, haría canje pues, con una persona que tenga, no sé, 1 millón de seguidores y a 100.000 seguidores. Pero ni aún así le daría 100 polos, ¿eh? Ni 50 polos le daría. Le podría dar una cantidad más baja para que pueda promocionarme, pero de ahí a regalarle un lote, la gente todavía pide como si fuera, que no sé, como si fuera Mr. Beast. A Mr. Beast le puedo dar 1000 camisetas, a Mr. Beast para que me mencione, pero te voy a dar a ti que tiene 10.000 seguidores hoy, ubícate, 10.000 seguidores en Insta, fuera. Yo sé que en algún momento ustedes que siguen mi canal y están aprendiendo a estampar, están aprendiendo a hacer estos trabajos y posiblemente en su localidad o lleguen a tener varios seguidores, los vean en las redes sociales, se van a comunicar con ustedes, les van a decir, oye, ¿sabes qué? Necesito, digamos, 100 polos, 200 polos para una producción, te voy a mencionar en mis historias. Depende de ti si tú aceptas, porque no es, digamos que no es tan rentable hacer este tipo de negocios. Te lo digo yo porque el polo, el estampado, el trabajo tiene un costo, ¿ya? Y las personas que están estampando y que compran, terciarizan, mejor dicho, ni siquiera producen el material, lo terciarizan, no es tan rentable como para poder hacer una promoción como esa, y menos por una historia. Entonces yo les quiero transmitir esto a todos ustedes, de que cuando alguien les ofrezca digamos, no sé, una historia por haber visto un polo de ustedes, a lo mucho denle 2 o 3 polos para que les regale una mención, pero de ahí ya tú ves si te es rentable, hacer una promoción con unas personas que tengan esa cantidad de seguidores y que dicen ser influencers, dicen tener gran acogida en el público, ¿no? Esto le quería contar mientras estoy sacando mi otro diseño también con temática de fiestas patrias, aprovechando que estoy contándoles esto mientras trabajo, porque esta cosita que le van a pasar es parte de su chamba. Uy, tengo más historias todavía. Tengo más historias de la vez que me mandaron a hacer 1100 polos y me pagaron en efectivo. Uf, esa es otra historia. Esa es otra historia para contarle. Pero ya más adelante se los contaré. Hoy quería compartirle eso. Para que el que vea este video y diga, voy a hacer un canje con tal persona, o voy a buscar polos gratis, no cuentes conmigo, págate, anda por otro lado, vas a querer que te estampe gratis y encima te dé polo, fuera de acá. Ya nos vemos otro video porque ya tengo que terminar con este diseño.